que dentro la educación en términos generales comparte una misma problemática que tiene que ver con su degradación y que tiene que ver con condiciones políticas, con decisiones políticas no de señores malos, sino en realidad de las decisiones de una clase social que decidió abandonar a la educación. Decidió, el Estado Nacional Argentino decidió apartarse de su rol como educador, y en ese sentido uno puede ver que la educación argentina en los últimos 20, 30, 40 años, en realidad todo viene barranca abajo. Tomemos el nivel, el indicador que tomemos, todo tiende a degradarse cada vez más. Y en ese sentido, en aquellas particularidades, en aquellas modalidades que uno diría no son masivas, como la educación especial, que no son masivas, como la educación rural, todas estas situaciones a las que lleva al estado de abandono del Estado tienden a expresarse más descaradamente, más violentamente. Me hice unas notitas acá y voy a ir a hacer un punteo. Yo hice 17 puntos de cómo eso se degrada mucho más en la educación rural. No voy a decir todo. Para comenzar, ubicarnos un poquito en la dimensión de la educación rural. Yo decía que es una educación rural, la educación rural es relativamente chica en términos comparativos con la educación común. ¿Cuántos estudiantes de Misiones, según las estadísticas de relevamiento anual que realiza la Subsecretaría de Educación? 16.000 estudiantes misioneros asisten a las escuelas rurales. 16.000 estudiantes misioneros. De esos 16.000 estudiantes misioneros, 9 de cada 10 realiza algún tipo de trabajo. Y esos trabajos, según ese relevamiento, que es de acceso público, pueden entrar y ver misiones, ver por modalidad, pueden ver la modalidad especial, todo. 9 de cada 10 realizan algún trabajo. ¿Cuáles son los trabajos que realizan? Ayuda en el hogar, o sea que es trabajo agrícola básicamente para nuestra zona. Cuidado de niños y niñas, y también familiares a cargo. Y lastimosamente esos familiares a cargo que declaran esos niños son sus propios hijos. O sea, los niveles de madres adolescentes son otra de las particularidades que tienden a agudizarse más en la educación rural, que tienen que ver con ese Estado que se apartó. Tienen que ver con ese Estado que se apartó. Y se apartó no porque está conducido por señores malos, se apartó porque es un Estado que no requiere a los fines del capital una educación de calidad, porque hoy día, mal que nos pese a mucho, con los niveles de desocupación que hay, con los niveles de degradación y de trabajo poco calificado al que puedan acceder nuestros alumnos en esta sociedad, no se requiere una educación de calidad. Hoy día. Obviamente nosotros combatimos eso, no solamente desde el sindicalismo. Pero bueno, voy a meterme un poco en esas particularidades que decía. Voy a ir nombrándolas. Bueno, carencia de edificios propios. Las escuelas rurales no tienen edificios propios. Funcionan hasta los 3 niveles en un mismo edificio e incluso a veces edificios en desuso. Falta, si las condiciones de infraestructura son estas, todo tipo de escasez en términos de recursos didácticos. Ahora llega a las escuelas Starlink, pero sin embargo los pibes no tienen celular, no tienen computadora, no tienen nada. Y salen de la escuela y no tienen nada tampoco. Entonces, ¿qué tipo de trabajo remoto uno puede desarrollar con estos estudiantes? Sin contar, digamos, que muchas veces carecen de la autonomía para poder desarrollar ese trabajo remoto. Después, bueno, falta de mobiliario, no existen mesas en condiciones, en las escuelas rurales no existen, son mesas comunitarias y la mayoría con serio problema que vos le tocáis y tambalean. Bueno, hay mobiliario, no hay recursos elementales como pizarras. Después, la política estatal refuerza el ajuste en la modalidad. No existe plan de obra pública y en los últimos años hay un plan sistemático de cierres de divisiones, reconversiones de escuelas en aulas satélites o incluso desapareciendo ofertas educativas en las colonias, que es otro de los componentes que se manifestaba el año pasado en el marco de las huelgas
que llevaron a la campera Uruguay. Hay otra de las victorias, además de la victoria salarial, es haber tumbado la resolución 241 que estaba cerrando escuelas. Muchas de esas escuelas que no se volvieron a abrir. En Neni, la extensión del Neni, donde yo trabajo, Colonia Taranco Grande, se cerró en el marco de esto, no se volvió a abrir. Los pibes de la colonia no tienen escuela, no tienen Neni, cuando es uno de los niveles obligatorios. Después tenemos, en cuestiones curriculares, al igual que la modalidad especial y toda la educación, la modalidad especial y la modalidad EPJA, no estaban contempladas en un principio el trayecto secundario como parte de la obligatoriedad educativa. La obligatoriedad de la educación secundaria se establece con la LEM. En ese sentido, el Estado Nacional comienza a reconocer a la educación secundaria rural, que es donde yo me desempeño, pero sin embargo sin recursos. No crea escuelas e incluso no invirtió siquiera en la creación de cargos. Gran parte de las escuelas rurales, para comenzar, tienen un recorte curricular abismal. O sea, la carga total de horas cátedras que tiene que transitar un estudiante de primero o quinto año es 42 horas. 42 horas cátedras. Todos que trabajamos en educación sabemos que 42 horas cátedras son 2 años de cualquier escuela, sea EPEP o BOP, ¿sí? O CEP. Ahora, quisieran reemplazar, digamos, eso con tutorías. Se crea el cargo de tutor, que está destinado a maestros de grado. Ahora, lo cierto es que los tutores no dan tutorías, porque los tutores son porteros, son preceptores y son directivos de la institución en la colonia. Son la cara institucional que se relaciona con la sociedad, es decir, no cumplen la función de tutores. Entonces ahí ya desde la currícula misma tenemos un problema. Y segundo, ni siquiera se crearon todas las horas cátedras. Parece chistoso, o sea, son tan amarrete, vamos a decir si le importa tan poco la educación, que 42 horas cátedras no son capaces de crear. Hay escuelas, yo hice acá un punteo de las escuelas que yo conozco porque he trabajado en esas escuelas. Extensión 559 UGL12 ubicada en Colonia Bonito. De las 3 horas cátedras de historia que tenían que tener, tiene una. Extensión 445 de Colonia Cazador, Roca Chica. Tiene 3 áreas curriculares sin designación porque no crearon las horas. Filosofía, ciudadanía, psicología. Ciudadanía y trabajo, psicología. Extensión 313, Colonia Isolina, perteneciente a San Ignacio, pero más periferia de Alberdi. No tiene la creación de horas cátedras para ciudadanía y trabajo, derecho y ética. Fíjense cómo hay, además de que ya viene recortado, tampoco crean la carga curricular, lo que habla, digamos, que este Estado decidió abandonar, decidió desentenderse del rol de educación que le corresponde. Después, todo el conjunto de problemas que, como bien recuerda Leandro siempre, esos 500 pesos per cápita por comedor, que en la zona rural tienden a ser una ganga. ¿Por qué? Porque la modalidad rural tiende a caracterizarse por baja matrícula. Tengo 15 pibes, a mandar 500 pesos, y tenemos un problema. Y después, por otro lado, para ir cerrando, todo lo que uno está, en función de la experiencia y tomando algunos datos, lo que uno puede ver es que hay el Estado decidió desentenderse de su rol educador y perpetúa la situación de los estudiantes a la degradación social a la que son sometidos. No hay una política pública que garantice la continuidad pedagógica porque no hay oferta educativa, no se garantizan las condiciones de movilidad, se cierran divisiones, el Estado no garantiza las condiciones sociales, que estamos hablando solamente del trayecto hacia la escuela. Ahora, las condiciones sociales también tienen que ver con 9 de cada 10 pibes que desarrolla algún trabajo. El Estado tampoco tiene una política seria en torno a la erradicación del trabajo infantil. ¿Por qué? Cuando uno mira en retrospectiva histórica,
bueno, no soy especialista en esto, acá por suerte está Ezequiel, que él sabe mucho más sobre eso. Cuando uno mira en retrospectiva histórica, en realidad ese 9 de cada 10 se mantiene más o menos constante. A veces son 9, a veces son 8, a veces son 7, pero nunca son menos de la mitad. ¿Sí? Tenemos esto, no garantizan las condiciones sociales para la permanencia, no garantizan los traslados de los chicos, al contrario, van cerrando modalidades. Y acá una cuestión. Es necesario, o sea, el Estado decidió desentenderse de su rol educador, situación que se agudiza mucho más en lo que decía yo, las cenicientas del sistema educativo. Pero hay que trascender la lucha sindical, porque la lucha sindical paga, obvio que paga. Vamos a 241, conseguimos recomposiciones salariales. Sin embargo, tenemos que poder combatir esa política planteando otro tipo de Estado, planteando un Estado que tome los problemas educativos, que tome estos problemas sociales y los ponga al servicio de las necesidades sociales más evidentes. Un Estado que se vuelva a tomar su rol de Estado educador, que lo ha abandonado. Y eso solamente lo vamos a lograr trascendiendo la disputa sindical y avanzando en una disputa política. Y en una disputa política con nuestros intereses como trabajadores. Y hablo de trabajadores de la educación y de clase obrera en términos generales. Porque la lucha paga. Pero acá yo justo tengo un gráfico. No sé si se va a ver. Este gráfico es como, tiene picos y despicos. Es como una montaña. Y el último año tiene una pendiente hacia abajo. Este gráfico, ¿qué mide? Mide la evolución del salario real promedio del conjunto de los asalariados argentinos desde 1935 al 2022. Tenemos otro gráfico que mide el salario docente puntualmente. Este habla del salario del conjunto de los trabajadores. Y si ustedes ven, a partir de la década del 50, del 70, el salario del conjunto de los asalariados tiende a caer. Y tiende a caer porque el capitalismo tiene un límite y va generando una masa de población que le sobra los intereses productivos y que todo eso se refleja en la educación. En esta educación que el Estado no necesita. Bueno, eso es todo, compañeros.